Y vamos a ver una porción de las Escrituras algo familiar para cualquiera que sea estudiante de la Biblia, Romanos, capítulo 1, comenzando en el versículo 18 y hasta el final de este capítulo. Voy a leer solo el primer versículo para preparar el escenario para el despliegue de esta profunda verdad. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta sección trata sobre la ira de Dios. Un tema que, admitámoslo, no es popular. Ciertamente no es popular en el mundo y ni siquiera en la iglesia. Pero es un tema absolutamente crítico y central para cualquier entendimiento del Evangelio. La ira de Dios. Ahora bien, hay varios aspectos diferentes de la ira de Dios. Hay lo que podríamos llamar ira eterna, porque es el castigo que Dios trae sobre los pecadores incrédulos para siempre en el infierno. Esa es la ira eterna, y la Biblia habla frecuentemente de eso. También está la ira escatológica, que es la ira de Dios que se desata al final del mundo, descrita por algunos de los profetas del Antiguo Testamento, descrita por Jesucristo mismo en el discurso del Monte de los Olivos, y claramente expuesta para nosotros en el libro de Apocalipsis. La ira escatológica, ese aspecto de la ira de Dios que se libera al final del mundo. También existe lo que podríamos llamar ira cataclísmica, como un tsunami, un volcán, un huracán, un terremoto, un avión estrellándose contra las Torres Gemelas, lo que resultó en miles de muertes. Los cataclismos ocurren en este mundo y son un reflejo del juicio de Dios. También está lo que uno podría llamar ira consecuencial. La ira consecuencial es la ira del sembrar y cosechar. Vives de cierta manera y pones en marcha fuerzas determinadas que producirán juicio. Pero hay otro tipo de ira, y esa es la ira que se presenta en este pasaje. Y es la ira de abandono. Es la ira de abandono. Es esa ira que Dios exhibe cuando Él da la espalda a una sociedad. Una de las escenas más trágicas en las páginas de las Escrituras nos proporciona una buena ilustración de ello. Es una escena que involucra al hombre más fuerte que haya vivido, el poderoso Sansón. Él es el Superman original y uno real. Según Jueces 16, versículos 18 al 21, leemos esto. Cuando Dalila vio que él le había contado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los señores de los filisteos, diciendo, «Subid una vez más, porque él me ha contado todo lo que hay en su corazón». Entonces los señores de los filisteos subieron a ella, trayendo el dinero en sus manos, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le afeitó las 7 trenzas de su cabeza. Entonces ella comenzó a afligirlo, y su fuerza se fue de él. Y ella dijo, «Los filisteos vienen sobre ti, Sansón». Él despertó en ella y dijo, «Saldré como las otras veces y me sacudiré». Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce, y fue molinero en la cárcel, un trabajo para un burro. Debido a su pecado, el Señor lo dejó. El juicio de abandono. A los hijos de Israel, Dios les dijo en Jueces 10, «Me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por lo tanto, no os libraré más. Id y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os liberen en el tiempo de vuestra angustia». Dios está diciendo, «Ya he terminado con vosotros». En Proverbios 1, versículos 24 al 31, encontramos un sentimiento similar. «Porque llamé y no quisisteis. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Desechasteis todo consejo mío y no quisisteis mi reprensión. También yo reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os venga el temor. Cuando os venga el temor como una tormenta, y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando venga sobre vosotros la angustia y la tribulación, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán diligentemente, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. No aceptaron mi consejo,
Despreciaron toda mi reprensión, por tanto comerán del fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos. En Oseas 4:17 se registra que Dios dijo: Efraín está unido a los ídolos, déjalo. Llega un momento en que Dios abandona a los hombres. Dios llega a un punto en que deja a un pueblo ir, dejándolos ir a las consecuencias de sus propias decisiones pecaminosas. No aceptarán su consejo, desprecian toda su reprensión, como dice Proverbios. Así que comen el fruto de sus propias elecciones, y deben estar satisfechos con los dispositivos que han elegido. De los fariseos Jesús dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Las palabras más aterradoras, dejadlos. Es algo aterrador pensar en eso. Es aterrador pensar que podría ser abandonado por Dios, que la oportunidad de salvación ha pasado, que el día de la gracia ha terminado. Los pasajes que les leí se refieren a un individuo en el caso de Sansón, pero en su mayoría se refieren a un grupo como los fariseos o a una nación como Israel. Y creo que es muy relevante hablar de esto porque es bastante convincente que Dios ha abandonado nuestra nación. Dios ha abandonado a América a los efectos de sus elecciones pecaminosas. Vaya, esta no es la primera nación en la que esto ha sucedido. Esta es la historia de la historia. Hechos 14:16. El apóstol Pablo dijo: en las generaciones pasadas, Él, Dios, permitió que todas las naciones fueran por sus propios caminos. Esta es la historia de la historia. Todas las naciones de la historia siguen su propio camino. Así que, como las naciones de antaño, como las naciones del pasado, seguimos el mismo ciclo de tener la verdad, rechazar la verdad y ser abandonados por Dios. C.S. Lewis estaba escribiendo en su libro El problema del dolor y escribió esto: los perdidos disfrutan para siempre de la horrible libertad que han demandado y por lo tanto están esclavizados a sí mismos. Dios abandonará a los pecadores a sus propias elecciones y las consecuencias de esas elecciones. ¿Y qué es exactamente este acto de abandono por parte de Dios? Es la remoción de la gracia restrictiva. Es cuando Dios suelta y entrega a una sociedad a sus propias libertades pecaminosas y los resultados de esas libertades. Ninguna escritura enfrenta más directamente este abandono y sus consecuencias que Romanos 1. Aquí está la discusión más gráfica y completa de lo que significa ser abandonado por Dios. Y es el mejor pasaje que conozco para explicar el caos moral y la confusión que experimentamos en nuestra propia nación en este mismo momento. La ira de Dios ya está actuando en nuestra cultura. No estamos esperando por ella. La estamos experimentando actualmente. Bajemos al versículo 24, y aquí está la sección definitoria sobre lo que significa ser abandonado por Dios. Versículo 24. Por eso Dios los entregó. Versículo 26. Por eso Dios los entregó. Versículo 28. En la mitad del versículo Dios los entregó. 3 veces aparece la declaración: Dios los entregó. Este término, paradidomi, en griego puede tener un sentido judicial. Puede usarse para referirse a un juicio hecho sobre un criminal que luego es entregado para su castigo. Cada una de estas frases expresa el hecho de que la ira de Dios ha actuado judicialmente para sentenciar a los pecadores. Es Dios entregándolos oficialmente. Es Dios dejándolos ir a la causa y efecto ininterrumpidos que producen sus elecciones pecaminosas. Cuando cae este juicio, hay una privación de la gracia restrictiva y el pecado corre desenfrenado a través de la sociedad. El pecado es tanto la causa de esto como el efecto, y la próxima causa y el próximo efecto a medida que sigue y sigue. El pecado es la razón y el pecado es el resultado. El pecado es la causa y el pecado es la consecuencia. Ahora quiero que noten la ira de abandono en su progresión. Esto les ayudará a entender por qué digo que la estamos experimentando, no solo en América, sino en el mundo, y particularmente en el mundo occidental hoy en día. Miren el versículo 24. Cuando la ira de abandono entra en acción, esta ira, que se define para nosotros como Dios entregándolos, sigue 3 pasos.
Sigue 3 pasos secuenciales. Notan, por lo tanto, que, por supuesto, esto conecta con el pasaje anterior. El pasaje anterior tiene como declaración principal: la ira de Dios se revela desde el cielo. Y luego hay una serie de declaraciones sobre por qué se revela la ira de Dios, por qué se suprime la verdad, por qué lo que se conoce de Dios es rechazado, etcétera, etcétera. Y luego en el versículo 24 volvemos a lo que es esa ira. Por lo tanto, Dios los entregó. Y en primer lugar, Dios los entregó en los deseos de sus corazones a la inmundicia, para que sus cuerpos fuesen deshonrados entre sí. La primera indicación en una sociedad de la ira de abandono es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Cuando una sociedad se vuelve pornográfica, cuando el carácter general de una sociedad se ve como inmoral, esta ira está en efecto. Cuando el hombre es abandonado por Dios, cuando una sociedad es abandonada por Dios, opera solo a partir de las pasiones de su propio corazón impuro. Opera en los deseos del corazón que conducen a la inmundicia. El corazón es miserable, el corazón es inmoral, y el cuerpo sigue. Así que ven esto en el versículo 24. Primero, los deseos dominan el corazón llevando a la inmundicia y los cuerpos siguen de la manera más deshonrosa. El corazón es malvado e irrestricto y el cuerpo sigue y tenemos una cultura pornográfica. Podemos retroceder fácilmente en nuestro propio país a la revolución sexual conectada con el movimiento hippie, conectada con el inicio del imperio Playboy. Y desde entonces, esta sociedad se ha vuelto cada vez más pornográfica, hasta que incluso Internet está dominado por millones y millones de sitios web pornográficos inmorales que alimentan los deseos insaciables que dominan nuestra cultura. Esto lleva a la destrucción y el aplastamiento del matrimonio. Esto lleva a un abuso horroroso y espantoso de los niños. Pedofilia, todo tipo de abuso infantil, todo tipo de pornografía infantil que sigue corriendo desenfrenadamente a un ritmo salvaje, porque la gracia restrictiva ha sido eliminada. Y el sexo corre desenfrenado. El matrimonio se convierte en una opción menor, mientras las personas se entregan a comportamientos inmorales de manera fácil y constante sin compromiso. Ese es solo el paso 1. Así que miras una sociedad y preguntas, ¿está impulsada por la inmoralidad sexual? ¿Está llena de deseos en el corazón que conducen a la inmundicia y el cuerpo sigue con un comportamiento deshonroso? La respuesta para nuestro propio mundo y nuestra propia sociedad es sí. Y sería muy difícil imaginar una nación en este mundo occidental, saturado de medios en el que vivimos. Sería difícil entender cómo una nación va en esta dirección sin arrastrar al mundo entero expuesto a su cultura a través de los medios. Por lo tanto, no es solo un problema nacional, es un problema mundial. Pero eso es solo el paso 1. El paso 2 está en el versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó, aquí está el segundo paso, a pasiones degradantes. Ahora ya no estamos hablando solo de pasiones. Hemos agregado degradantes. Estamos bajando. Hay una mayor depravación aquí. Las pasiones degradantes pueden definirse como afectos groseros, deseos viles, perversión o incluso inversión. Y aquí está definido. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, de manera clara y simple, lesbianismo, homosexualidad. Y el Espíritu Santo, primero, en este pasaje se refiere a la degradación de las mujeres, porque ellas son generalmente las últimas en verse afectadas en la decadencia de la moralidad, porque tienen un instinto maternal y protector sobre sus propios hijos. Pero cuando la ira de abandono está en acción, incluso las mujeres caen en las pasiones degradantes. Y en nuestra cultura el movimiento lesbiano ha sido vocal, implacable, apasionado, feroz e incluso violento. Prueba de que absolutamente toda virtud se ha ido cuando la maternidad, la más alta relación humana virtuosa normal, es abandonada y las personas que lo hacen son elevadas como íconos culturales. Toda virtud se ha ido cuando la homosexualidad invade el género femenino. Y el versículo 27 añade,
De la misma manera, los hombres abandonaron la función natural de la mujer y se encendieron en su deseo unos por otros. Hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en sí mismos la pena debida a su error. Y aquí hay un pequeño desliz del castigo consecuente. ¿Cuál es la pena debida a su error? Que reciben enfermedades venéreas, el SIDA. Eso también va a escalar. En esta ira de abandono, también va a haber la ira consecuente de las elecciones pecaminosas que conducen a enfermedades mortales. La homosexualidad es el segundo paso. Así que mira una sociedad. Cuando ves una sociedad que es pornográfica, que está en inmoralidad sexual, fornicación, adulterio como una forma de vida dominante, que no solo existe, sino que es aprobada y exaltada en todos los medios, sabes que la ira de abandono está en operación. Y luego cuando una sociedad también exalta la homosexualidad, el lesbianismo y la homosexualidad masculina, o la sodomía, sabes que está descendiendo aún más. Pero hay un tercer paso, y el tercer paso está en el versículo 28. Como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Primero, el corazón está podrido y el cuerpo sigue, y luego la mente se pierde. ¿Qué es una mente reprobada? Bueno, la palabra literalmente significa probada y hallada inútil, descalificada para su propósito original, una mente que no funciona. El razonamiento está tan corrompido que queda atrofiado. La facultad intelectual ya no puede funcionar. La ley moral de Dios, escrita en el corazón, ha sido literalmente pisoteada y reemplazada por la inmoralidad cultural. La conciencia no puede funcionar. Y así dice en el versículo 28, hacen lo que no es conveniente, lo que no es moral. Así que la inmoralidad va en todas direcciones. Y ahora no puedes encontrar el camino de regreso porque la mente está tan corrompida. La gente no piensa correctamente. Los cerebros de las personas no siguen los caminos que deberían. Abogan por todas las cosas miserables y desprecian todas las cosas virtuosas. ¿Y qué fluye de esta cultura pornográfica, homosexual, depravada? Todo el mal, versículo 29, toda la injusticia, la maldad, la avaricia, el mal, llena de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de males. Incluso idean nuevas formas de maldad, desobedientes a los padres. Te preguntas, ¿cómo es que eso está allí? Eso era un delito capital en el Antiguo Testamento. Desobedecer a tus padres, perdías la vida. Sin entendimiento, no dignos de confianza, sin amor, sin misericordia. Y esa es solo una lista parcial. Es como si alguien hubiera abierto el alcantarillado del pecado y lo hubiera dejado correr por la sociedad. Y aunque conocen el mandato de Dios, está escrito en el corazón, Romanos 2, está escrito en las páginas de las Escrituras. Y también saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo hacen lo mismo, sino que también dan su completo acuerdo a los que las practican. Saben que está mal, saben las consecuencias, lo hacen de todos modos y dan su completo acuerdo a otros que lo hacen. Siempre pienso en cómo, cuando el presidente destituido Clinton fue atrapado en su escandalosa inmoralidad, sus índices de aprobación subieron. Eso es Romanos 1. Claro que subieron, porque todos los demás pecadores se sienten cómodos con un líder que es como ellos. Esto es solo un día en el periódico, un día cualquiera, en el canal de noticias por cable. Esto es solo la vida en el mundo en todas sus formas pecaminosas. Sin conciencia, sin razón, sin restricción, una sociedad se convierte en como bestias inmorales y lujuriosas corriendo desenfrenadas. Llega al nivel de Jerry Springer, donde es tan extraño y tan corrupto que nos reímos de la corrupción no convencional. Miras la sociedad en este país y te preguntas, ¿es esta una sociedad pornográfica, homosexual y depravada que manifiesta todas estas características o no?
La respuesta es claramente inconfundible. Los medios, la televisión, la industria de la música, la radio, las revistas, presentan a las personas que son los vendedores de esta inmundicia como los héroes y los íconos culturales, actores, personas de televisión, músicos, etc. Este tipo de cosas incluso se promueven en este país en instituciones educativas, particularmente las universidades, que son focos literales para la promoción de toda esta clase de iniquidad. Esto es lo que pasa cuando Dios abandona a una sociedad. Miro nuestra sociedad y digo, esto es. Y eso nos lleva a la pregunta del texto, ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios abandona a una sociedad? Volvamos al versículo 18. Ahora sabemos cómo se ve cuando lo hace, pero ¿por qué lo hace? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. La ira de Dios ya está operando en nuestra cultura. Y Dios ha abandonado nuestra sociedad a gran escala y ha dejado que nuestra sociedad siga el camino que elige seguir sin restricción. Pero Dios ha abandonado nuestra sociedad porque nuestra sociedad primero abandonó a Dios. Y cuando esa sociedad no tolera la ira contra el pecado, nuestra sociedad no tolera la ira contra el pecado. Nuestra sociedad se alimenta del pecado y no quiere que nadie lo niegue, sus iniquidades. Y aquí estamos bajo la ira del abandono de Dios. Ya no es como antes. La gracia restrictiva ha sido retirada y esta sociedad se vuelve más inmoral, más homosexual y más depravada cada día. ¿Y por qué? Les voy a mostrar una secuencia que comienza en el versículo 18 que nos ha llevado hasta aquí. La razón principal se resume en una declaración: suprimimos la verdad. Cualquier sociedad que suprime la verdad, literalmente en el original, que constantemente intenta suprimir la verdad y lo suprime con injusticia, o mejor dicho, con su impiedad. Aplastamos la verdad. Silenciamos a los que hablan la verdad, aferrándonos a nuestro pecado. Vemos la luz, odiamos la luz, huimos hacia la oscuridad, despreciamos la luz, condenamos la luz. Suprimir la verdad debe implicar que tenemos la verdad. Dios existe y Él ha hecho su existencia conocida para nosotros. Él ha creado divinamente nuestras mentes para que funcionen sobre la base de causa y efecto, y para que podamos deducir que el efecto, el mundo, debe tener una causa, es decir, el Creador. Podríamos entender que hay un Dios solo con razón. Además, en Romanos 2, Él ha colocado divinamente dentro de nosotros una ley escrita en nuestros corazones, que es un estándar ético y moral que debe ser obedecido o activa una conciencia, que es un dispositivo de advertencia en cada ser humano que amenaza a esa persona con la pérdida de bienestar, temor y peligro si es violada. Luego está la revelación de Dios en las Escrituras. En el mundo occidental hemos tenido la palabra de Dios durante siglos. En América la hemos tenido durante siglos. Pero esta nación y el mundo han suprimido la verdad con injusticia. La han aplastado bajo las preferencias por el pecado. Ahora, permítanme desglosar estos versículos del versículo 18 al versículo 23, dándoles 4 razones específicas y secuenciales para la ira de Dios. Número 1, revelación. El número 1 es revelación. A los hombres se les ha dado la verdad. El versículo 18 dice, suprimen la verdad. El versículo 19 luego describe la fuente de eso. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente, a través de la razón y de la ley moral escrita en el corazón. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder eterno y naturaleza divina se han visto claramente, siendo entendidos a través de lo que ha sido hecho, de modo que son inexcusables. Son inexcusables porque es tan obvio que una creación tiene que tener un creador, un diseño tiene que tener un diseñador. Dios ha incrustado la evidencia de la verdad espiritual y moral, de su propia existencia, su grandeza y su poder, en el mismo tejido del ser humano. Hablamos de nuestros 5 sentidos, pero tenemos más trabajando en nosotros que solo 5 sentidos físicos. Tenemos 2 sentidos espirituales.
La razón es uno y la moralidad es otro. Estos son tan fuertes dentro de nosotros que nos llevarían a Dios como un creador poderoso. Nos llevarían a Dios como un dador de leyes y por lo tanto como un juez, si simplemente siguiéramos lo que está implantado en nuestros corazones. De hecho, está tan incrustado en nosotros al final del versículo 20, que todos estamos inexcusables. No podemos alegar ignorancia. Y en nuestro país y en el oeste tenemos además la Biblia, las iglesias y las instituciones cristianas. Todas las universidades de la Ivy League, que originalmente fueron fundadas como instituciones cristianas para formar pastores. A lo largo de la historia de esta nación, hemos tenido la verdad. Dios se ha dado a conocer a través de la revelación general en la creación, percibida por la razón, y en la ley escrita en el corazón, percibida por la conciencia, lo que puede conocerse de Dios. Dios es conocible. Cristo es la luz que ilumina a todos los hombres. Todos tienen algún conocimiento de Dios, evidente. Me encanta esta importante declaración, evidente en ellos, o dentro de ellos, en la mente, en el alma, en la razón, en la conciencia, en el tejido de lo que es ser humano. Luego, además de eso, tenemos la revelación especial de las Escrituras, y hemos escuchado la verdad. Desde el comienzo de la existencia de esta nación, hemos escuchado la verdad. Ahora bien, la verdad siempre es atacada. Siempre es atacada. Y vivimos en un mundo moderno. La evolución ha llevado a cabo un masivo asalto contra la verdad, al negar que haya una causa para el efecto del universo. ¿Qué tipo de necedad es esa? Cada vez que los gentiles eran evangelizados en el libro de los Hechos, cada vez que los gentiles necesitaban escuchar sobre Dios, los predicadores les hablaban sobre el Dios que creó todo. Hechos 14, Hechos 17. Los llevaban de vuelta a la creación, porque todos sabían que tenía que haber un creador. Él tenía que ser poderoso, tenía que ser un diseñador, tenía que ser moral, porque había moralidad en el corazón, mostrada en las leyes que los hombres hicieron y en las estructuras de las relaciones. Este Dios también era un Dios que tenía personalidad, porque la personalidad no puede surgir de lo que no tiene personalidad. Así que, al evangelizar a los gentiles, comenzabas con el Creador como hizo Pablo en el Areópago. Al evangelizar a los judíos, comenzabas con el Antiguo Testamento. Para los gentiles era la revelación general de Dios. Para los judíos era la revelación especial de Dios. Y ahora nuestra sociedad ha logrado eliminar la necesidad de un creador con la teoría de la evolución y despreciar la autenticidad de las Escrituras. Y hasta en la iglesia hoy en día hay una carrera frenética para eliminar las Escrituras porque la gente no quiere escucharlas. Pero la verdad está allí. Está en la conciencia. Está en la razón que te lleva a Dios y está en la revelación de las Escrituras. Y los pecadores están inexcusables porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente al crearlos de la manera en que lo hizo. Y así, mirando la creación, ves sus atributos invisibles, su poder eterno, su naturaleza divina claramente, y no tienes excusa. Revelación es la primera cosa. Dios se ha revelado a los hombres. Los hombres han recibido la verdad. En este país, incluso la verdad bíblica. Segunda palabra en esta progresión, rechazo. Los hombres se han apartado de la verdad. Versículo 21. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aunque el hombre encuentra a Dios en la razón, lo rechaza. Lo encuentra en la ley moral y la conciencia. Lo rechaza. Está expuesto a la verdad de Dios en las Escrituras. Lo rechaza. Suprime la verdad bajo sus iniquidades porque ama las tinieblas más que la luz. Y se sumerge hacia abajo, creyendo que puede vivir su vida como quiera, sin ninguna consecuencia. Y dejándose así bajo el juicio divino del tipo más severo. Y así, observamos una sociedad hoy en día, particularmente aquí en América y el mundo occidental,
tan increíblemente influenciada por el Evangelio. Y vemos a un pueblo que no honra a Dios. Regresemos al versículo 21. No lo honran como a Dios. No le dan gracias, es decir, no le agradecen por ser la fuente de todo lo que tienen. El problema del hombre no es que no pueda encontrar a Dios. El problema del hombre no es que no pueda reconocer a Dios. El problema del hombre no es que no pueda encontrar la verdad o reconocer la verdad. El problema es que no quiere. Y volvemos a Juan 3, nuevamente. Aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. No quieren honrar a Dios. Honrar a Dios les haría responsables ante Él y ante su ley, y por lo tanto bajo su juicio. El hombre prefiere vivir sin tener a Dios en cuenta en absoluto. Estaba pensando en esto hace un par de años, y pensé que el hombre prefiere vivir con 5 mentiras dominantes. Estas son muy cómodas para el pecador. La vida es aleatoria. La vida es aleatoria. Todos somos productos del azar evolutivo, sin propósito, sin creador, sin responsabilidad. Básicamente vivimos en un universo donde la fórmula básica es: nadie por nada da como resultado todo. Nadie está a cargo. Nadie nos puso aquí. No somos responsables ante nadie. Una roca es una rata, es un perro, es un niño. Era el lema de una organización. Nadie nos hizo. No tenemos razón, y por eso estamos libres en este mundo aleatorio para hacer lo que queramos. La verdad es relativa. No hay absolutos, no hay un estándar. Simplemente tienes que fluir por ahí alrededor de la opinión pública, pero sabes que puedes cambiar la opinión pública. La ética puede cambiarse si tienes suficiente poder, influencia y persistencia. Pero no hay una verdad absoluta. Todos somos libres de poseer nuestra propia verdad y demandar la libertad de vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestra propia verdad, que es nuestra invención. Las personas son básicamente buenas. Si se ponen malas, alguien las abusó. Alguien más tiene la culpa. Les falta autoestima. Tienen problemas psicológicos basados en fallas del entorno. Pero las personas son básicamente buenas. Yo soy básicamente bueno. Soy una buena persona. Lo escuchas todo el tiempo. Cada uno puede cambiar su propia vida, tomar control, hacerse cargo, convertirse en la persona que quiere ser. Tienes el poder de ser lo que quieras ser. Esa es la mentira más grande de todas. Puedes ser todo lo que quieras ser. Le dicen a sus hijos, puedes ser lo que quieras ser. Déjame decirte, si eres lento, morirás lentamente. Si eres tonto, morirás tonto. Si no puedes cantar una nota, morirás sin poder cantar una nota. Hay ciertas cosas que no puedes cambiar jamás. No puedes hacer todo lo que quieras hacer. Eso es ridículo. Pero eso encaja en el mantra de esta libertad maníaca, en una cultura saturada de pecado. El objetivo de la vida es la satisfacción personal. El objetivo de la vida es la satisfacción personal. En realidad, buscas sentirte bien contigo mismo, estar satisfecho con quien eres. Oyes a estas personas decir, así soy yo, tómalo o déjalo, y están felices con lo que son. Este soy yo y ahí voy. Y te dan ganas de decir, bueno, desearíamos que no fueras así, simplemente vete a otro lado. Esta es una ilusión descarada y brutal de uno mismo. La vida es aleatoria. La verdad es relativa. Las personas son básicamente buenas. Todos pueden cambiar su vida si lo eligen, y el objetivo de la vida es la satisfacción personal. La verdad es lo opuesto a eso. La verdad es lo opuesto a eso. Dios es soberano y nada es aleatorio. La Biblia es la verdad absoluta. Todas las personas son básicamente pecadoras. Solo Cristo puede cambiar tu vida, y la sumisión desinteresada a Jesucristo es el objetivo de la vida. Lo tienen completamente equivocado. Entonces, ¿por qué honrarían a un Dios al que niegan? ¿Por qué le darían gracias? Ellos creen que han logrado todo por su cuenta. Pueden ver la belleza de este mundo con todas las cosas buenas que Dios ha puesto en él por su gracia común. Pero no pueden darle gracias por un atardecer, por el amor, por los hijos, por un bebé, por una buena comida, por unas vacaciones, por el descanso, por el sueño,
por una silla cómoda. No pueden darle gracias porque entonces estarían reconociendo que Él es la fuente. Es como Isaías, que escribió sobre su propio tiempo. Te sentías seguro en tu maldad y decías, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado, pues has dicho en tu corazón, yo soy y no hay otro fuera de mí. Ese es el mantra moderno de América. Yo soy el invicto. Soy el capitán de mi alma. Vacío, inútil egocentrismo. Y en este vacío de egocentrismo se succiona una oscuridad más profunda. Volvamos al versículo 21. Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Y estamos hablando colectivamente de una sociedad aquí. Pero se hicieron vacíos en sus especulaciones, ideas humanas, vanas, inútiles. Y como dije, en ese vacío se succiona la oscuridad. Y el final del versículo 21 dice, su necio corazón se oscureció. No querían saber y ahora no podían saber. La oscuridad dominó. La luz se apagó. La oscuridad intelectual y moral se convirtió en oscuridad espiritual, una oscuridad mortal. La ira vino debido a la revelación, y viene una y otra vez, a lo largo de la historia de la humanidad, porque no reconocen a Dios, quien se ha revelado a ellos. Así que tienes revelación seguida de rechazo, y cuando llega el rechazo, la luz se apaga. Viene la oscuridad. Y sigue un tercer paso, la racionalización. Esto, si no fuera tan triste, sería gracioso. Versículo 22. Profeciendo ser sabios, se hicieron necios. La idiotez del versículo 21 se agrava en el versículo 22. Su oscuridad es tan profunda que no pueden evaluar su verdadera condición. Entonces profesan ser sabios. Me recuerda a la señora que fue al psiquiatra, llevaba un pato con correa. Y el doctor le preguntó, ¿cómo puedo ayudarle, señora? Ella respondió, no soy yo, mi esposo, él es el que tiene el problema. Él cree que es un pato. Esto pondría en duda su percepción de la realidad, ¿no es así? Es como el hombre que estaba en el hospital psiquiátrico en la cama y seguía diciendo, soy Napoleón, soy Napoleón, soy Napoleón. Y el hombre en la cama de al lado le dijo, no, no eres. ¿Cómo sabes? Porque soy Dios. Dices, esto es ridículo. Esto no es más ridículo, no más absurdo, no más extraño que otorgarte a ti mismo un doctorado cuando eres un necio, felicitarte a ti mismo por tu sabiduría, conocimiento y comprensión cuando tu corazón está negro y completamente cerrado a la verdadera sabiduría. Profesando ser sabios, se levantan orgullosos y se declaran a sí mismos como realmente sabios. Y siempre me recuerda la historia de las ropas nuevas del emperador. La historia del emperador, que estaba convencido de que llevaba las ropas más hermosas, cuando en realidad estaba completamente desnudo y salía desfilando con la gloria de sus nuevas vestiduras. Y todos se reían. Tontos, moraino. De donde viene la palabra morón. Tenemos una sociedad de orgullosos tontos, exhibiéndose como si fueran importantes, como si fueran sabios. Están en programas de televisión interminables, derramando sin cesar su necedad. Y eso lleva a un cuarto elemento. La espiral descendente va de la revelación al rechazo, de la racionalización a la religión. Religión. Esto es tan interesante. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Qué ridículo! La religión. Los hombres crean sus propios dioses para acomodar sus ideas inútiles. Podrías pensar que la religión es lo máximo de la humanidad, pero déjame decirte, la religión es lo más bajo del ser humano. La falsa religión es el ser humano en su punto más bajo, Es el hombre que se aleja de la verdad de Dios, y cuanto más se aleja, más desciende a la falsa religión satánica. La religión no es el hombre en su mejor momento, es el hombre en su punto más bajo. Este es el golpe final, como indica el versículo 25, no lo leímos antes porque quería dejarlo para ahora. Cambiar la verdad de Dios por la mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador quien es bendito por los siglos. Amén.
Siguieron adorando. Desarrollaron una religión, pero adoraron algo de su propia creación, o una creación de Dios, un animal, un pez, una estrella, una constelación o un ídolo, en lugar del Creador. El versículo 28 lo dice de nuevo, y no se dieron por sabios para reconocer a Dios. No significa que no sean religiosos. Oh, todo el mundo es religioso, fanáticamente religioso. Mira, el hombre no asciende del lodazal del paganismo y la ignorancia hacia la verdad de Dios. Así no funciona. El hombre no está evolucionando hacia arriba, no está ascendiendo a Dios, está descendiendo, cae de la verdad de Dios hacia el fango de la religión, de la falsa religión, el engaño satánico. La religión no es el hombre en su mejor momento, la religión es el hombre en su peor momento. La religión no es el hombre en su punto más alto, es el hombre en su punto más bajo. No es el hombre ascendiendo, es el hombre descendiendo. No es el hombre encontrando a Dios, es el hombre encontrando a Satanás y estando contento con él. La locura suprema es rechazar a Dios y crear un no Dios que no existe y adorar eso. ¿Qué tan loco es eso? ¿Un falso Dios? ¿Un falso Jesús? Y haces eso y te llamas sabio y erudito y pontificas sobre tu religión y tienes todo tipo de complejidades en tu sistema satánico, todo tipo de personas dando vueltas con títulos y ropas y autoridad y poder e influencia. Esto es una necedad. Los ídolos vienen en todas formas, desde las estatuas primitivas de las culturas más bajas hasta los dioses más elevados del yo, el sexo y la madre naturaleza, desde el águila romana hasta el búho moteado, desde los toros dorados de Egipto hasta los dioses delfines de los ambientalistas, desde la adoración de un palo hasta la adoración de la tierra, desde los aborígenes hasta los ambientalistas, desde la adoración panteísta del mundo hasta el ecofeminismo, desde el ecofeminismo hasta el Islam y todas las demás religiones. No me sorprende que el terrorismo esté asociado con la religión. Es el ser humano en su punto más bajo. Es de extrañar que como sociedad estemos luchando con nuestra ética, es de extrañar que estemos luchando con nuestra moralidad. Hemos rechazado a Dios. Él nos dio revelación, la rechazamos. La racionalizamos y nos llamamos una cultura avanzada, educada y élite, y creamos religión como si fuera un indicador de lo alto que hemos ascendido, cuando la realidad es que estamos descendiendo a toda velocidad. Hemos abandonado a Dios, y Dios ha respondido a esa actitud, y así estamos bajo su ira. Esto nos lleva a la pregunta, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza para este país, para cualquier sociedad en esta condición? Bueno, los llevaré a un pasaje de la Escritura que nos da esperanza. Abran sus Biblias en el Salmo 81, porque este ciclo es un ciclo constantemente visible en la historia, sucediendo todo el tiempo. Ha sucedido antes en Israel, está sucediendo incluso ahora en Israel. Muchas generaciones del pueblo judío, el pueblo escogido por Dios para una futura redención, muchas generaciones han pasado por este ciclo, rechazando al verdadero Dios, racionalizando su condición, inventando religiones complejas, descendiendo. ¿Hay esperanza para ellos en el futuro? ¿Hay esperanza para el mundo occidental, para cualquier nación del mundo, para nosotros? Todo lo que puedo decir es que hay una palabra de esperanza en el Salmo 81. Veamos el versículo 11. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, e Israel no me obedeció. Así que está el mismo lenguaje. Les di, los entregué a la dureza de su corazón, para que caminaran en sus propios designios. Eso es Romanos 1. Esto sucedió en Israel. Como dije, la historia del mundo es el juicio del mundo. Dios ha permitido que todas las naciones sigan su propio camino. Hechos 14, nada nuevo. Los entregué. Pero en el versículo 13, aquí hay un lamento del corazón de Dios. Oh, si mi pueblo me escuchara, si Israel caminara en mis caminos, yo rápidamente sometería a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aquellos que odian al Señor pretenderían obedecerle.
En otras palabras, serían tan buenos para estar bajo la protección del Señor que la gente incluso fingiría ser creyente. Y el tiempo de su castigo sería eterno, castigando a sus enemigos. Y me encanta el versículo 16. Y los alimentaría con lo mejor de trigo, y con miel sacada de la roca los satisfaría. Este es un lamento de Dios que dice, oh, si mi pueblo me escuchara, si Israel caminara en mis caminos. Yo pasaría de abandonarlos, de entregarlos a sus propias decisiones pecaminosas, a defenderlos y protegerlos, y castigaría a sus enemigos. Los alimentaría con lo mejor del trigo y con miel sacada de la roca los satisfaría. La clave, escúchenme, caminen en mis caminos. La única esperanza para esta o cualquier otra sociedad es escuchar la palabra del Señor y obedecerla. Escuchar la palabra del Señor y obedecerla. Y sugeriría que este no es un buen momento para hombres débiles predicando mensajes débiles en iglesias débiles. Este es un momento para un ministerio bíblico fuerte, valiente y poderoso, que llame a las personas a escuchar la palabra del Señor y responder. Esta es la única esperanza para cualquier pueblo, para cualquier individuo. Nuestro Padre, la palabra viene a nosotros con tal claridad y poder. Gracias por advertirnos. Gracias por la gracia de confrontarnos con la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser proclamadores de tu palabra, la palabra del Evangelio que salva. No es demasiado tarde. Hasta que Jesús venga, podemos seguir predicando esta palabra hasta los confines de la tierra, a través de esta nación y todas las naciones. Que tu pueblo proclame nada más que tu palabra, para que aquellos bajo esta ira actual, puedan ser salvos y escapar de la ira final y eterna. Que haya un gran avivamiento de tu palabra y que las personas la escuchen y la obedezcan. Para tu gloria, pedimos estas cosas. Amén. Para nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, esto es de lo que hemos sido librados. Mucha razón para celebrar la mesa del Señor juntos. Al acercarnos a la mesa del Señor esta noche, ciertamente lo hacemos con mucha alegría, porque esta sería una descripción de nosotros si no fuera por la gracia de Dios manifestada en la cruz de Cristo, y luego aplicada a nosotros por el Espíritu a través de la escucha del Evangelio. Qué agradecidos deberíamos estar. Inclinémonos en un tiempo de oración silenciosa y expresemos nuestro agradecimiento y gratitud al Señor juntos.